Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de algoritmos y estructura de datos. Y en esta ocasión vamos a continuar con un tema que llevamos trabajando, creo que desde hace un par de sesiones. Un problema que se llama o que se refiere a las técnicas que se utilizan para dar con un dato dentro de una estructura de datos lineal y se conoce también como los algoritmos de búsqueda. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que de la mano del algoritmo de búsqueda pues tiene que ir el algoritmo de inserción. Hemos mencionado también en la primera ocasión que empezamos a trabajar con el tema que vamos a considerar tres grandes soluciones que se llaman la búsqueda lineal. Ya vimos también la búsqueda binaria y el día de hoy vamos a ver la búsqueda por tablas de hash. Quédense y ojalá que les resulte interesante. Comenzamos. Comenzaré diciendo que hemos mencionado en varias ocasiones que no existe en el problema de búsqueda, no existe una solución que sea la buena para todos los casos. Es decir, cuando la colección que buscamos, por cierto, no lo mencioné, pero acuérdense que buscamos un dato que se supone que está almacenado, lo buscamos a través de un número o un registro especial al que llamamos su clave. Y cuando buscamos ese dato, cuando la colección de claves es relativamente pequeña, entonces basta con una búsqueda lineal. En la búsqueda lineal también hemos dicho que no es otra cosa sino ir acomodando los datos como van llegando y luego pues buscamos del principio al final, en el peor de los casos, hasta dar con ella o devolver un valor de falla. Esa es otra cosa de la que hemos hablado. ¿Qué significa devolver el valor de falla? No es otra cosa sino decir, no está, no lo encontré. Luego vimos el caso de la búsqueda binaria. Hablamos en ambos casos, ya hemos hablado de este asunto de el peor caso. El peor caso es cuando a las últimas lo encontramos o de plano devolvemos un valor de falla. Y no sé si dije que para el caso de la búsqueda lineal, la complejidad del peor caso es n, donde n es el tamaño del arreglo o de la estructura lineal sobre la que buscamos, mientras que la complejidad en el peor caso para búsqueda binaria, eso sí lo recuerdo que lo dije, es logaritmo de n. Hay una diferencia muy interesante y muy importante entre n y log n. N no es malo, fíjense que n vale 1.000.000. Cuando tenemos que buscar en una colección de 1.000.000 de documentos, la diferencia entre n y el logaritmo de n. El logaritmo en base 2 de 1.000.000 es aproximadamente 20, que va de hacer una búsqueda sobre 1.000.000 de documentos a hacer una búsqueda sobre apenas 20 documentos. Es una diferencia importante. Y ahora vamos a ver el tercer caso. El tercer caso se refiere a cuando la colección de documentos es, digamos, es masiva. Es decir, ya lo mencionamos en alguna ocasión. Piense en el caso de un registro tan grande como pues el INE, o si queremos hacerlo más exagerado, y se imaginan ustedes el registro electoral de la India o el registro electoral de China. O sea, estamos hablando de cantidades, si cabe decirlo, monstruosas de información. Y para ese caso, ya les comparto mi pantalla. Para ese caso, vamos a revisar un tercer método de búsqueda que se llama tablas de hash. Pero antes de entrar, yo creo que voy a entrar a mi pizarrón. Denme un instante, por favor. El tema que vamos a tratar hoy se llama búsqueda en tablas de hash. Y para comenzar, no vamos a ir directamente al tema, sino voy a platicarles lo que es una función hash. Una función hash es una función. Ustedes conocen el concepto de aleatoriedad. La aleatoriedad es una propiedad matemática relacionada con probabilidad, donde dice que a todo evento se le asigna, esa es como la definición axiomática de la probabilidad, se le asigna una probabilidad. Y también saben que en computación tenemos algo que se llama funciones pseudoaleatorias. Aquí la pregunta es, ¿por qué se llaman funciones pseudoaleatorias? Necesito que me ayuden a reflexionar. Ese pseudo significa falsamente aleatorias. Y son falsamente aleatorias, les voy a decir por qué. Porque toda función pseudoaleatoria necesita una entrada. Y esa entrada, a la que llamamos además semilla, esa entrada es tal que si yo le doy 2 veces la misma entrada, me va a producir exactamente la misma salida. Entonces eso significa que en algún sentido es previsible. Diferencia entre aleatoriedad y pseudo. Un concepto
importante de lo que vamos a trabajar. La diferencia está en que en una función pseudoaleatoria, vamos a decir algo así, como que es predecible. Si yo conozco, y la aleatoriedad estarán de acuerdo conmigo que no es predecible. En la pseudoaleatoriedad es predecible porque cada vez que yo le paso la misma entrada, me produce la misma salida. Pero lo interesante de la pseudoaleatoriedad es que lo voy a trabajar como conjuntos. Ajá. Yo tengo una función pseudoaleatoria, por ejemplo, se nos fue la internet aquí en el AT106, comparto. Tenemos una función que va de K mayúscula, donde K es el conjunto de las claves o llaves. Cada clave, tal vez no hemos sido lo suficientemente enfáticos en este asunto, pero cada clave es única y diferente. Es decir, cada documento, sí, eso sí, anótenlo por favor. E incluso sobre el conjunto de las claves puede acomodarse una relación de orden total. ¿Qué es una relación de orden total? Bueno, pues una relación tipo mayor que, o una relación lexicográfica, ¿sale? Y entonces vamos a construir una función, queremos construir una función que va de K a I, donde I es un intervalo de los naturales. No sé si lo estoy poniendo con toda la formalidad de un matemático. Si no es así, qué pena, pero aquí lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Lo que quiero enfatizar es que, por ejemplo, yo quiero tengo, por ejemplo, esto, el número 1, el número 2, el número 3, hasta el número, digamos, hasta el número 7. Y por otro lado, tal vez no dibujé con el tamaño correcto, porque en realidad ese conjunto es relativamente pequeño. El que es muy, muy, muy grande es K. Déjenme borrar, déjenme volver a dibujarlo. K es así. Estamos hablando de que esta es la solución que aplica a un conjunto masivo. Quisiera enfatizar con mi dibujo, a lo mejor el dibujo no hace justicia a la situación, pero el conjunto K, aun cuando es finito, es gigantesco. Lo que yo quiero es encontrar una función a la que yo le voy a llamar H, que va del conjunto de la izquierda al conjunto de la derecha. Esa función H viene de hash, que significa algo así como procesado, o en inglés hay una palabra que se llama digest, una función de procesamiento o de digestión. No me gusta mucho la palabra de digestión porque tiene implicaciones así medio escatológicas. Pero bueno, entonces aquí tengo un conjunto gigantesco que puede ir, por ejemplo, del 1 al 1.000.000. Lo voy a poner así, al 10 a la 6. Y miren que es apenas un conjunto relativamente pequeño para todos los casos en los que sirve la función hash. Y entonces lo interesante de esta función hash es que va a distribuir a todos estos elementos, los va a distribuir vamos a decir, de manera aparentemente aleatoria. A cada elemento de acá, por ejemplo, al 1 le va a tocar, digamos, el 7. Al 2 le va a tocar, por ejemplo, el 3. Al 1.000.000 le va a tocar el 2. Entonces, en apariencia es aleatoria y uniforme. ¿Qué quiere decir que sea aleatoria y uniformemente distribuida? Ayúdenme a entender, por ejemplo. Pónganme un ejemplo. Ayúdenme a entender. ¿Qué significa que sea en apariencia aleatoria? Ya se los expliqué. Aquí, pseudoaleatoria significa que cada vez que yo le meta el 1 a la función, me va a llevar al mismo número del lado derecho, ¿sí? Eso es pseudoaleatoria. O sea, en realidad es predecible. Verdaderamente aleatoria significa que la primera vez que le meto el 1, me lleva a un número. Y lo vuelvo a repetir y me lleva a un número diferente. Eso sería verdaderamente aleatorio. Y aquí es pseudoaleatorio, ¿sí? O sea, cada vez que le meto el 1, me lleva al mismo número. Pero, a cambio de eso, es uniformemente distribuida. Parece una función aleatoria uniformemente distribuida. Y esa distribución uniforme significa que hay un conjunto muy grande de números. Fíjense bien, este conjunto de la izquierda es mayor que el conjunto de la derecha. Por lo tanto, en promedio, la cantidad de números a los que se les asigna el 1, eso es lo que significa uniformidad, ¿sale? Yo que ustedes lo anotaba. La cantidad de números a los que se les asigna el 1 es en promedio igual a la cantidad de números a los que se les asigna el 2, que es en promedio la cantidad de números a las que se le asigna el 3, etcétera, etcétera, hasta el 7. Queremos una función llamada hash que haga esto, que haya varios números que en promedio, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. En promedio, ayúdenme a ver si estamos entendiendo bien. En promedio, ¿cuántos números del lado izquierdo asociamos con el 1?
No sabemos cuál es porque todavía no he definido quién es H, pero en promedio, ¿cuántos números le tocan al 1? A ver si se entiende. Ayúdenme, por favor, allá del otro lado del canal y los que están acá también. ¿Cómo sabemos en promedio cuántos números del lado izquierdo se van a asociar con el número 1? A ver, piensen, por Tendríamos que favor. dividir el 10 a la 6 entre 7, ¿no, profe? Exacto. Si queremos distribuir uniformemente todos los números de acá, lo que decimos es, por favor, divídanme 1.000.000 entre 7. ¿Aproximadamente qué? ¿Cuánto? 1.000.000 sobre 7. No, 1.000.000. 142.000, exacto. Vamos a redondearlo, ¿sale? Nos quiere decir que aquí, asociados con este número, hay un conjunto de números. ¿Cuántos números hay acá en promedio? Bueno, hay en promedio 142.000 por 10 a la 3. Creo que hubiera sido más fácil poner 3 ceros. Por ejemplo, yo no puedo adelantar, no puedo decir con certeza quiénes, ¿no? Pero podría pensar que hay 142.000 números de este conjunto a los que les toca el número 1, ¿sale? Y hay otros 142.000 de este conjunto a los que les toca el número 2. Aquí les pongo un pequeño ejemplo de función hash. Ustedes probablemente se están preguntando, ¿y cómo es una función hash? Una función hash es una función de este estilo, miren. Ese sería un ejemplo. Entonces, díganme, vamos a hacer dos casos. Necesito que ustedes me ayuden a calcularlos. H, muy sencillo, H de 5, quiero que ustedes lo calculen, y H de 27. Ok, listo, háganlo por favor. O sea, lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? 3 más 5 módulo 7 y al resultado le sumo 1. Y en este caso es 3 más 27 módulo 7 y al resultado le sumo 1. Ustedes hagan sus cálculos, ¿no? Y ya, pues ya entrados en asuntos, vamos a hacer este también. H de 1000 igual a 3 más 1000 módulo 7 más 1. ¿Cuánto es la primera? La primera está sencillita. La podemos hacer hasta mentalmente. 3 más 5, 8. 8 módulo 7, ¿cuánto es, chicos, chicas? 8 módulo 7, 1, ¿no? O sea, acuérdense que módulo es el residuo de la división entera. Dicho de otra forma, ¿cuánto queda o cuánto sobra de dividir 8 entre 7? 1. 1 más 1, 2. Eso quiere decir que al número 5, luego de, si me permiten, así decimos, luego, la gente en computación inventa sus propios verbos. Luego de hashear el 5, 5 hasheado con esta función que estamos definiendo, va a parar al 2. Entonces, luego, a ver, aquí me están diciendo algo por el chat. En el primer caso es 2, estamos de acuerdo. Y en el segundo caso, a ver si coincidimos con el compañero. 3 más 27 son 30. 30 módulo 7, me quedan 2, ¿no? Porque 7 por 4, 28 y sobran 2. 2 más 1, 3. Ahora, hagan ustedes esta. 1003 módulo 7. División entera. 1003 entre 7. Con una 7, 1310. 7 por 4, 28, y 2, 30. 7 por 3, 21. Según yo, sobran 2. Según yo, a ver, aquí ya me están respondiendo en el chat. Ajá, ese es un resultado muy bonito porque fíjense, el 3 más 1000 sale 1003. 1003 módulo 7 es 2, más 1 es 3. ¿Y eso qué quiere decir? Que regreso a mi anterior diagramita, que tanto el 27 como el 3 podemos identificar aquí dos números. Exacto, tanto el 27 como el 1000. Aquí tengo el número 27 y por acá tengo el número 1000. Voy a poner así, 10 a la 3. ¿Qué tanto 27 como 1000? Bajo la función h que acabo de definir, bajo esta función h. No es la única, ¿eh? En este caso es una particular que yo acabo de definir. Bajo esta función h, tanto el 27 como el 1000 van a parar ¿a dónde? Al 3. Este va a parar acá, pero híjole, ya lo borré. Ustedes hacen un dibujo más bonito. Van a parar acá. O sea que dijimos que en la lista de en esta lista que tenemos, que
que cada número del lado derecho tiene, vamos a llamarle de números clientes, 27 y 1000 son clientes del 3. Van a parar al mismo número. ¿Es esta la que acabo de definir la única función hash? Pues no, hay muchas funciones hash que hay computólogos que dedican su vida al diseño de funciones hash. Entonces aquí déjenme hacer, son las ventajas. Tiene sus desventajas de trabajar en Internet, trabajar como estamos viéndolo, porque ya se dieron cuenta que de repente el Internet nos traiciona, pero a cambio de eso también podemos hacer esto. ¿Qué es una función? Dice, una función, fíjense, en inglés le llaman una función resumen o una función hash, convierte uno o varios elementos de una entrada a una función en otro elemento. Aquí está formalizada, que va de un elemento, de un universo o de un conjunto U a un conjunto M, pero yo lo que quiero es enseñarles, a ver si hay algunos ejemplos. Aquí están algunas propiedades que deben de tener, no es invertible, no me voy a detener en las propiedades, los invito a que las revisen. Yo lo que quiero es algunos ejemplos de funciones hash. Funciones hash tienen un montón de aplicaciones, incluso en la seguridad, en la ciberseguridad. Miren, ahí dice, las funciones hash se utilizan ampliamente en la criptografía. Hay una función hash que se llama SHA. Las funciones SHA son funciones de hash muy interesantes, muy importantes, muy utilizadas. No son tan sencillas como el ejemplo que yo les puse, pero están basadas en esta idea de la aritmética modular. A lo mejor hacen un conjunto más complejo de operaciones, pero la propiedad más importante que yo quiero rescatar es que son pseudoaleatorias, que distribuyen uniformemente a este conjunto de la izquierda entre los elementos del conjunto de la derecha, que además es más pequeño, que por lo tanto no es invertible. Y una propiedad muy interesante es que no podemos prever, o es muy difícil prever cómo dos elementos van a caer o van a quedar asociados con el mismo número del lado derecho. Cuando dos elementos, como este que pusimos acá, el 27 y el 1000, caen en el mismo elemento del lado derecho, se habla de que ocurre una colisión. No tiene ninguna implicación mala el que haya una colisión, pero una buena función hash es muy difícil, si no es que es muy complicado o pesado computacionalmente, o incluso imposible prever con anticipación cuándo o cómo van a ocurrir las colisiones, o si dos números colisionan, a menos que vayamos de la izquierda a la derecha, pero de la derecha a la izquierda no es fácil. O sea, imagínense que yo digo, quiero saber por anticipado qué otro número colisiona con el 27. Y la única forma de saberlo en una buena función hash, no como las que yo puse de ejemplo, es solamente por fuerza bruta. O sea, yo tendría que probar una tras otra, hasta decir, esta función, este número colisiona con el 27. ¿Por qué es tan importante esa última propiedad? Porque me da seguridad. Seguridad en un sentido de criptografía. Seguridad en un sentido. Imagínense que les voy a decir en dónde más se utilizan las funciones hash. Las claves de un banco, las contraseñas de los usuarios no se guardan en claro, no se guardan en blanco. O sea, por ejemplo, el compañero Joel tiene su cuenta de banco y tiene una contraseña que se llama Joel 1472. Lo peor, ya hasta hay normas al respecto de eso, hay reglas. Lo peor que puede hacer el banco es guardar la clave del cliente. ¿Cómo se apellida usted, Joel? Joel Aguilar, como Joel 1472. Porque si alguien llega e intercepta esa base de datos, pues entonces ya le bajaron su dinero a Joel. Lo que hace el banco es aplica una función hash sobre Joel 1472. Y entonces, en lugar de guardar la clave, como se dice, en claro, abiertamente, lo que hace es simplemente aplica la función hash. Entonces, la próxima vez que se loguea el cliente para hacer algún movimiento en su banco, le dice, ingrese usted su clave. Y entonces Joel ingresa Joel 1472. ¿Y qué hace el banco? Dice, yo soy Joel Aguilar. Bueno, ya, me voy al renglón de la tabla que dice, ok, ya estoy en Joel Aguilar. Bueno, ya estoy en el renglón del cliente que dice ser Joel Aguilar. ¿Y ahora qué? Todavía no lo valido. O sea, con que usted dice ser Joel Aguilar. Ok, y entonces ahora ¿qué falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Que entregue su contraseña. Entrega su contraseña y ¿cómo la valido? Bueno, pues entonces resulta que yo soy el banco y le digo, con que usted dice ser Joel Aguilar. Ok, entonces deme su clave.
Y ya, Joel me da su clave, pero lo que yo tengo en el registro no coincide. ¿Por qué? Porque está hasheado. La clave del cliente no está guardada en claro. Entonces, lo que yo hago es, con lo que él me da, yo voy a volver a aplicarle la función hash a lo que él me da. ¿Y qué espero que ocurra? Que coincida con lo que yo tengo almacenado. Es una especie de cifrado. Es una especie de cifrado. Ahora, ¿cuál es el riesgo de una función hash? Sabemos que hay más de un número que coincide con eso, pero la probabilidad bueno, yo tendría que hacer una prueba de fuerza bruta con todas las claves del universo para encontrar cuál es otra clave que no es Joel 1472 que coincide con el hash de nuestro compañero. Entonces, en ese sentido, no hay la única forma de encontrar dos números que coincidan con la misma función hash es por fuerza bruta, lo cual es muy pesado. Y es muy pesado precisamente por el tamaño de la clave. Ustedes han visto que en muchas operaciones de seguridad incluso les dicen, necesito que la clave sea una cadena alfanumérica de al menos 8 dígitos. Mientras más grande sea la cadena, pues el universo de claves es más grande y por lo tanto tendría que hacer prueba de fuerza bruta sobre un conjunto más grande. Esa es la historia, a grosso modo, de las funciones hash. Regresemos a nuestro negocio. Ok, gracias, Eric y Katia y Gilbert. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a nuestro asunto, nuestro negocio. Nuestro negocio es este. Yo tengo que guardar una cantidad gigantesca de... Acuérdense que en el problema que estamos revisando, en realidad, yo tengo que guardar primero y luego tengo que buscar. Pero tengo que buscar una cantidad gigantesca de claves, ¿no? Tengo que guardar al menos algunos millones de claves. Entonces, aún en una búsqueda binaria, esto se podría complicar mucho. Entonces, lo que voy a hacer es esto, miren. Este es el número 1, este es el número 2, el número 3 y, por ejemplo, el número 7. De mi anterior ejercicio, yo sé que 27 y 1000 van a parar a la misma estructura de almacenamiento, que es el número, por cierto, que es el número 3. Ah, bueno, ¿qué significa eso? Que aquí en el 3 yo voy a tener esto, miren, sin proponérmelo, hice un ejemplo muy padre porque yo tengo que, aquí guardo el número 27 y aquí guardo también, puede ser que tenga más elementos, ¿no? Pero también guardo, ustedes disculparán, eso significa 10 a la 3, o sea, 1000. No, no me gustó. Vamos a hacerlo otra vez. Pues para que nos complicamos, ¿verdad? Ponemos así, miren. Siguiendo nuestro ejemplo, resulta que el número 5 estaba guardado ahí está. Entonces, en una función, si yo utilizo esta, por principio de cuentas, ¿cómo le llamarían a esta estructura de datos? Fíjense bien, ¿qué es este elemento? ¿Qué es cada uno de estos elementos? Pues es una lista ligada. Y entonces diríamos que esto es un arreglo de apuntadores a lista ligada. Es un arreglo. ¿De cuántas entradas tiene ese arreglo? Tiene 7 entradas. ¿Sí? En la tercera entrada, lo que yo tengo es todos los elementos que al ser hasheados van a parar al número 3. Entonces aquí la pregunta que les quiero hacer, ¿cómo busco un número en esta estructura? Me dicen, por favor, búsqueme el número 1000. ¿Qué hago? Por favor, búsqueme el número 1000. Exactamente. Cuando yo busco un número, vamos a poner el caso del número 1000 y luego lo generalizamos. Cuando yo busco el número 1000, lo primero que yo voy a hacer es pasar el número 1000 a la función hash. Paso el número 1000 a la función hash. ¿Qué me devuelve la función hash al aplicarle el 1000? Ah, pues me devuelve el número 3. Me devuelve el número 3 y por lo tanto yo sé que el número 1000, si acaso está almacenado, que podría no estarlo, ¿verdad? También por eso devolvemos un valor de falla. Si acaso está almacenado,
Entonces tiene que estar almacenado acá, en esta entrada. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues esta lista ligada la podemos gestionar como una lista por búsqueda lineal o una lista por búsqueda binaria. Una lista por búsqueda lineal, ¿qué significa? Pues que vamos buscando el primero, el segundo, el tercero hasta dar o hasta llegar al null. Si llegamos a null, decimos no está. Pero si vamos recorriendo uno por uno, encontramos el 1000, decimos sí, sí está en la posición tal de la lista que corresponde a la tercera entrada de este arreglo. Está en la posición 2 de la tercera entrada de este arreglo. Vamos a hacer otro ejemplo. Imagínense que yo me pregunto, quiero saber en dónde buscarían, a ver, ese es un ejercicio para todos, los de aquí y los de allá. ¿En dónde buscarían el número 454? ¿En dónde buscarían el número? Estoy buscando el número 454. Órale, pónganse a buscarlo. El número 454. ¿Dónde tendría que estar? ¿Qué hago? Lo primero que hago es aplicar la función hash al 454. Órale, aplíquenla y me dicen, ¿cuál función hash? Pues la que estamos usando de ejemplo. No es la única, ya hemos dicho que hay mejores. Hay funciones hash hechas por profesionales. Por de pronto es esa función hash. Está muy sencilla, es casi de juguetito, pero sirve para nuestros propósitos. Órale, ahí está. Es la función hash 3 más k módulo 7 más 1. ¿Qué número estamos buscando? El 454. Ah, pero es 3 más k, ¿verdad? 450. Entonces es 457. 457. 7 por 7, 7 por 6, 42. Y 3, 45. 7 por 5, 35. Otra colisión. Esto es una colisión, ¿no? Eso es una colisión. Entonces, si hicieron bien el ejercicio por allá, resulta que el número 454 también se hashea al número 3. Nada más, por favor, les doy un instante para que todo el mundo lo haga. 454. Voy a verificar. 54 y 3 son 57. 7 por 6, 42. Y 3, 45. Bajamos el 7. 7 por 5, 35. Sí. A ver, aquí ya tenemos respuestas. Sí cae en 3 también, ¿verdad, Oscar? Entonces, estamos ante algo que se llama una colisión. Ok. Entonces, bueno, a nosotros la colisión no nos afecta mayormente, no tiene ninguna implicación mala. Simplemente, ¿qué nos dice ese 3? ¿Qué nos dice ese 3? Aquí vamos a saludar por allá. ¿Qué nos dice ese número 3? 454 se hashea, así se dice, se hashea al número 3. ¿Qué significa ese 3? ¿Qué significa que el 454 se hashee al número 3? Que si está en la tabla, que si no sabemos si está, pero si está en la tabla, tiene que estar en este renglón, miren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por acá ya me respondieron que el índice para el valor 454, exacto, es el índice, Rodrigo Mondragón, muchas gracias, que tenemos que buscar el 454 hay algo que no les he dicho. De este lado del conjunto se llama el conjunto de las llaves o claves. Lo voy a poner por acá. Espero que ustedes hayan hecho también sus dibujitos y que les hayan salido más bonitos que al profesor, ¿eh? Este es el conjunto, se llama llaves. Y el conjunto de este lado, valores. Las llaves y sus valores. Y entonces, al elemento, a la pareja K y HK, se conoce como las parejas llave-valor. El valor de la llave 454 es 3, así se dice. El valor de la llave 454 es 3, lo cual significa que si acaso está almacenado el valor 454, tiene que estar almacenado en la lista que corresponde al renglón, al valor 3. Esta es la lista que corresponde al valor 3 y por lo tanto tendríamos que buscar a partir de este momento, de esta posición en adelante. ¿Cómo buscaríamos? Bueno, podemos buscar por búsqueda lineal o podemos buscar por búsqueda binaria, pero en todo caso tendría que estar ahí, si está. Si no lo encontramos, ¿qué significa? Pues que no está almacenado y por lo tanto devolvemos el famoso valor de falla. Otro ejercicio, otro. Queremos saber en dónde se encuentra, si acaso está, o en dónde deberíamos buscar el número 571. ¿En qué renglón de esta tabla se encuentra el número 571? Órale, pónganse a chambear.
Uy, aquí respondieron muy rápido. En la 1, a ver, déjeme verificarlo por mi cuenta, ¿sí, Eric? 571 más 3 es 74, ¿no? Módulo 7, 7 por 8, 56, 7 por 2, 14, sobran 0, y le sumamos, ¿siempre le sumamos 1? Sí, ¿verdad? Sí, es 1. Perfecto, muy bien. Eso significa que, si acaso está, bueno, por principio de cuentas, el valor de la función hash evaluada en 571 es 1. Entonces, estamos hablando de una pareja llave-valor 571,1. Significa eso que el 571, ahora vamos a pensarlo en la operación contraria. En una operación, recuerden que siempre va de la mano el almacenamiento y la búsqueda, el almacenamiento y la recuperación. Me están dando por primera vez la llave 571. ¿En dónde tendría que almacenarla? Acá. Supongamos que ya hay suficientes elementos. Si acaso tengo que almacenarlo, pues tendría que almacenar el número 571 acá. Si la lista está vacía, pues tendría que ser el primer elemento. Si la lista no está vacía, pues yo decido si lo guardo hasta el final y entonces voy a hacer una búsqueda lineal cuando me toque, o si lo guardo en un orden de tipo menor que, y entonces la búsqueda será de tipo binaria cuando lo tenga que recuperar. En todo caso, lo que yo sé es que el 571 lo tengo que guardar en esta lista. Uy, qué feo 7. No, vamos a borrar. Muy bien. No hemos terminado, vamos a revisar con más calma este concepto, pero tenemos que dejar una tarea. Y la tarea es implementar la búsqueda binaria sobre una regla. Implementar, obviamente, los algoritmos de inserción. Ya saben que la inserción entonces tiene que ser una inserción en orden para después poder aplicar la búsqueda binaria. Lo voy a dejar en el chat para que del fin de semana, tarea, búsqueda binaria, lo cual implica inserción ordenada. Como en el caso anterior, ¿no? Hay un ciclo main donde se le pide al usuario, ¿quiere usted insertar un nuevo elemento? ¿O quiere usted buscar algo? ¿O quiere terminar? Y en función de ello, nos da un dato para insertar, lo insertamos ordenadamente, o lo buscamos de forma binaria, o terminamos. Vamos a regresar a este asunto del hash con más calma. Incluso les quiero proponer un código. Yo sé que conceptualmente es un poquito más elaborado, pero piensen que este es el precio que se tiene que pagar cuando tenemos que manejar una población de llaves masiva. Bueno, pues entonces, si ustedes no mandan otra cosa, aquí terminamos hoy nuestra accidentada clase. Profe, una pregunta. ¿El arreglo ya tiene que estar lleno o lo llenamos y No, y luego que se ordene? lo tienes que ir llenando, ¿no? Y por lo tanto, también tienes que prever una operación en la que diga, ya no se puede insertar porque el arreglo está lleno, porque la tabla está llena. Pues ahora sí, que tengan un buen fin de semana.